Tengan todos y todas. Yo soy Valentina Riquelme, soy directora general adjunta de la Academia Diplomática y es para mí un honor moderar esta mesa, este espacio en el que reflexionaremos sobre la lengua, sobre las comunidades lingüísticas y de manera particular sobre el dinamismo y vitalidad que tienen estas comunidades que comparten un idioma. El objetivo de esta mesa, titulada El multilingüismo en el espacio francófono, es dialogar sobre el compromiso de la francofonía de favorecer el uso del francés en organizaciones internacionales y regionales para promover el multilingüismo. E igualmente que en la mesa anterior, el método de trabajo de esta mesa será que yo lanzaré algunas preguntas dirigidas a cada uno de nuestros panelistas. Tendrán 5 minutos para contestar su pregunta, para posteriormente, después de estas intervenciones, podamos tener una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, pues el embajador Antoine Evrard, mucho gusto. Tengo entendido que a principios de marzo en su país tuvo lugar el Día del Multilingüismo y de la Francofonía, y en él se analizaron los desafíos que el multilingüismo de manera general enfrenta y la lengua francesa de manera particular en un mundo globalizado en el que la lengua de trabajo y que predomina es otra, ¿no? Yo le quiero preguntar cuáles son los principales desafíos que enfrenta el multilingüismo de manera general y el francés de manera particular, y qué acciones podrían tomarse para enfrentar estos retos. Muchas gracias y buenas a todos y muchas gracias por la invitación. Este Día de la Francofonía ha sido organizado en Bruselas, pero es una organización de la OIF y de la Embajada de Francia en Bruselas, pero con mucha participación, por supuesto, de belgas y otros países francófonos. El punto de este evento era de mezclar un poco gente de todas las carreras, diplomáticos, economistas, periodistas, gente de la sociedad civil para tratar de unos temas en particular, temas científicos, por ejemplo, temas jornalísticos, pero también una parte política y diplomática que era muy interesante. Bueno, lo digo porque soy diplomático, pero bueno, el tema me parece importante para todo el mundo, y por eso han hecho una mesa redonda muy interesante con gente de la OTAN, con gente de la Unión Europea, para tratar del tema del multilingüismo en los foros multilaterales. En este marco también ha sido publicado hace unos días o semanas un informe de las Naciones Unidas sobre el multilingüismo en Nueva York, en las Naciones Unidas en particular, destacando el hecho que hay más y más textos en inglés en las Naciones Unidas y que los debates son más y más en inglés, y que eso, en fin de cuentas, apobreza la dinámica multilateral. En el sentido siguiente, es que la participación de muchos países se hace más y más difícil cuando solamente los textos son publicados en inglés. ¿Cómo se pasa en Nueva York? Ya hay por un texto, por ejemplo, digamos, una reunión sobre un texto sobre el medio ambiente, por ejemplo, son textos que son textos técnicos que, por supuesto, los diplomáticos que son en Nueva York entienden y leen y comprenden y pueden manejar, pero ese tipo de texto también es mandado en la capital del país y también es compartido con muchos ministerios técnicos, como el Ministerio de Medio Ambiente, pero también con ONGs, por ejemplo, que no manejan el inglés. Y el hecho es que finalmente no hay una retroalimentación, no hay comentarios que son hechos adentro de estos países del mundo, porque no hay esta práctica de inglés, porque el texto no es en francés o en español o en otro idioma. Y el hecho que esta retroalimentación no viene hasta Nueva York y hasta los diplomáticos, y hace que estos países participen mucho menos en los debates y en las negociaciones de tipo de texto, por esta pregunta de idioma. Visto de Nueva York, por supuesto, es muy fácil decirse, bueno, toda la gente que tengo alrededor son diplomáticos y todos hablan inglés, así porque tenemos que traducir de manera sistemática todo en 5 idiomas o más de idiomas, pero simplemente por el hecho que no solamente diplomáticos que hacen el trabajo, pero toda la gente que está atrás en la capital. Este problema lo conocemos, por supuesto, en muchísimos foros y también lo conocemos dentro de la Unión Europea. Somos 28 países y tenemos, pienso, 19 idiomas oficiales dentro de la Unión Europea, es decir, que por la mayor parte de las reuniones los debates son traducidos en 19 idiomas y que todos los textos también son traducidos en esas 19 idiomas. Pero eso permite, parece fastuoso, decimos en francés, y muy costoso, por supuesto, de asegurar una traducción durante las reuniones de los textos, pero eso permite de compartir esos textos legal con la base, es decir, ciudadanos, sociedad civil,
ministerios técnicos, regiones, alcaldías, etcétera, donde no se puede esperar que todo el mundo va a entender y poder leer un texto en inglés y dar comentarios que pueden subir hasta las reuniones. Es el mismo caso por la OTAN, por ejemplo, en temas militares. Pero este estudio era bien interesante de ver que no solamente es una cuestión de cultura, pero también se empobrece, el debate multilateral por la razón de no traducción de textos y de dejarlo solamente en inglés. Muchísimas gracias. Es muy interesante pensar en esta tensión entre el pragmatismo y el empobrecimiento de la discusión y también la no inclusión de otras personas que podrían participar en la discusión. Bienvenida la delegada general de Quebec en México, la señora Estefanía Lara Gómez. Yo quiero preguntarle de qué manera la región de Quebec, la provincia de Quebec, promueve el uso del francés de manera particular en el Canadá, en América del Norte, en la región americana y en el mundo en general. Bueno, sí, con mucho gusto. Y bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación y gracias al señor director general, gracias a la SRE y al instituto. 5 minutos, entonces voy a tomar 5 minutos, pero antes, j'ai un sondage et une pub. Qui parle français ici? Pouvez-vous lever la main? Bravo, super, impresionante. Y la publicidad, entonces, bueno, a los que hablan francés o a los que no hablan y que quieren aprender francés, les invito a acercarse a la Delegación General de Quebec en México, que estamos aquí hace desde 40 años, entre otros para promover nuestra identidad, nuestra cultura, los artistas quebequenses y obviamente el francés y el francés del Quebec, que es bastante interesante y diferente. Entonces, les invito a acercarse de la delegación. Canadá es un país que tiene 2 idiomas oficiales, el francés y el inglés. Pero eso no quiere decir que es un país bilingüe necesariamente. Y eso es una diferencia que es importante, yo pienso, hacer. Entonces, a nivel federal, en 1969 se adoptó una ley de los idiomas oficiales que dice, de manera muy básica, que todos los servicios del gobierno de Canadá dentro de la Federación Canadiense tienen que ser dados en francés o en inglés. Y que todos tienen que poder dar esos servicios en francés y en inglés. Pero cada una de las provincias, adentro de sus propios campos de competencia, puede escoger su lengua oficial o sus lenguas oficiales. Y entonces, de hecho, la provincia de Quebec, el único idioma oficial de la provincia de Quebec es el francés. Otro ejemplo, la provincia de New Brunswick, tiene 2 idiomas oficiales, el francés y el inglés. Y las otras provincias de Canadá, el idioma oficial es el inglés. Entonces, pero en Canadá tenemos más de 10 millones de personas que hablan en francés, pero 2.7 millones de estas no son en la provincia de Quebec. Hay muchas comunidades francoparlantes en Canadá que son vibrantes, que tienen su propia cultura, su propio francés también, y es importante de destacar, yo pienso, esta diversidad. Para darle respuesta a la pregunta rápidamente, porque tengo 3 minutos ahora, a nivel local promovemos el francés en la provincia de Quebec a través de una oficina quebequense de la lengua francesa, l'Office québécois de la langue française, que básicamente nos apoya a promover el uso del francés y también a promover el enriquecimiento del francés, y voy a hablar un poco más tarde de esto en una otra pregunta. A nivel del hemisferio, tenemos basado en la ciudad de Quebec desde 2008 el Centro de la Francofonía de las Américas, que a través de varios programas nos permite realizar unas actividades para promover el francés dentro de varios países de las Américas, en América Latina, en las Antillas. Y para dar un par de ejemplos, en México este año recibimos dentro de una actividad que se llama los encuentros literarios, les rendezvous littéraires, a un poeta, compositor, intérprete, cantante quebequense que habló un poco del francés de Quebec y del francés de Norteamérica. Esa fue una actividad. Y otra actividad muy linda que hacemos en México es un programa de intercambios de asistentes de lengua a través de este Centro de la Francofonía de las Américas, donde jóvenes mexicanos vienen en Quebec a apoyar a un profesor de español en Quebec,
y al revés también jóvenes quebequenses vienen aquí a apoyar a un profesor de francés aquí en México. Entonces es otro elemento bien interesante. Y para concluir, al nivel internacional, me queda un minuto, al nivel internacional vale la pena destacar que Quebec es un miembro pleno entero de la OIF desde el 1971, entonces un año después de la creación de la organización, y juega un papel bastante importante y activo dentro de esta organización. Es uno de los principales financiadores de la organización, y también, para darle un ejemplo del compromiso hacia la organización, el nuevo primer ministro de Quebec, que fue electo en octubre pasado, su primera visita oficial fue a Yerevan para la última cumbre en octubre pasado, para reiterar el compromiso de Quebec en esta organización. Y más temprano en esta semana, pienso que fue el lunes, fue nombrada la nueva administradora de la OIF, que es la señora Catherine Cano, que es una quebequense. Entonces ese es el segundo puesto de la OIF, y esto también demuestra un poco nuestro compromiso en ese sentido. Y últimamente, la semana pasada, trabajé con una organización de la francofonía que se llama AUF, la Agence Universitaire de la Francofonía, que mencionó el embajador Eristavi un poco más antes. Entonces, esta organización basada en Montreal reúne universidades que comparten el hecho francés también, y fuimos a abrir un centro universitario de la francofonía en la Universidad Veracruzana, en el campus de Poza Rica, más temprano esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía Largomés. Es muy interesante pensar no en el francés como un monolito, como un bloque, sino en los diferentes tipos de francés que existen, ¿no? El francés de Norteamérica, el francés de Quebec, el francés del norte de África, el francés del Caribe, ¿no? Es muy interesante cómo esa diversidad de franceses genera mucha riqueza en una lengua. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero continuar con el señor Jean-Paul Rebaud, director del IFAL, del Instituto Francés de América Latina. Y pues bueno, como después de este ejercicio que hizo Estefanía Largomés, de preguntarle a la audiencia cuánta gente habla francés, es una pequeña muestra no representativa, pero nos damos cuenta de que a pesar de nuestra vecindad con los Estados Unidos, en México sí se estudia francés, ¿no? Hay más de 350,000 estudiantes de esa lengua hoy en día. Y quería preguntarle cuáles son los principales retos para la enseñanza del francés en México y cómo podría ampliarse el aprendizaje, enseñanza del francés en este país. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, esta información de 350,000 personas que estudian o hablan francés en México es el resultado de un estudio que hicimos el año pasado, básicamente con la Secretaría de Educación Pública aquí en México, porque una de las razones, ¿no? Por qué que México es miembro de la Organización Internacional de la Francofonía, claro, son los valores y los temas de diplomacia internacional, evidentemente, pero también hay una razón muy clara, que en México se habla y se estudia mucho francés. Es el país de América Latina a donde se estudia más francés. Este número de 350,000 personas que estudian francés, que no hablan, ¿no? Que estudian, es después de este estudio bastante pormenorizado, ¿no? Que mandamos esas preguntas para todas las universidades, escuelas privadas, públicas, con el apoyo de la SEP. Y los dos números, que el mínimo de estudiantes de francés sería 288,000 y el número mayor sería 448,000. Entonces, el número de 350,000 es la media, ¿no? Es importante porque el francés es en el mundo, como lengua extranjera, es la segunda lengua más estudiada después del inglés. El inglés, claro, es el idioma global, pero después el francés es el único idioma que se estudia en casi todos los países del mundo y como segunda lengua extranjera.
Y es el caso en América Latina, en todos los países de América Latina, en todos los países aquí representados, que también son miembros de la francofonía, y especialmente México, que es el país a donde se estudia más, sobre todo en el sistema de enseñanza pública, media superior, como una de las preguntas que tuvimos lo confirmó, y también en las universidades públicas y privadas. Sí, el mecanismo más importante para la enseñanza de francés en México aumentar es en el sistema de enseñanza, sobre todo en los cursos de enseñanza media superior y en las universidades. El caso de la enseñanza primaria es un poco diferente. Como director del Instituto Francés, nosotros tenemos cursos de francés, como todos ustedes saben. Yo soy también consejero de cooperación de la Embajada de Francia aquí en México, y nosotros tenemos muchos acuerdos, ¿no?, de cooperación educativa, universitaria con México, con la SEP, con el CONACYT, con muchas universidades y escuelas. Y para nosotros es el mecanismo más importante, ¿no? Es un mecanismo que también queremos compartir con básicamente nuestros primos quebequenses. A muchos estudiantes mexicanos que se van a Canadá, pero mayoritariamente para el Canadá anglófono, sería muy bueno que el número de estudiantes para el Canadá francófono, especialmente Quebec, sería mucho importante. En Francia nosotros tenemos también una presencia de estudiantes mexicanos muy importante. Son 3.000 estudiantes mexicanos en Francia, en todos los sectores de ciencias exactas, ciencias humanas, ingeniería, y también relaciones internacionales, ¿no?, que es el caso del Instituto Matías Romero. Yo sé que aquí en el instituto la enseñanza de francés es obligatoria, y es muy importante, claro, porque el francés continúa como una lengua también de la diplomacia internacional, como lengua internacional. Es mucho importante también para todos nosotros, ¿no?, y para todos los países miembros y observadores de la francofonía del UIF. La enseñanza del francés es estratégica, porque permite al francés ser también, con el inglés, la segunda lengua también de las relaciones internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, uno de los idiomas para ingresar al Servicio Exterior Mexicano es justamente probar el dominio de una multiplicidad de idiomas, de 6 idiomas diferentes, pero uno de ellos es justamente el francés. Y en el Instituto Matías Romero damos clases de francés, sí. Francés diplomático, le llamamos. Bueno, de la respuesta a su pregunta me llamó mucho la atención esta concentración en la enseñanza del francés en la educación media superior y universitaria, cuando, no sé si cuándo, pero hay también una pequeña tensión, porque la enseñanza de un idioma, los estudios indican que es más sencilla en la educación básica, pero me imagino que es mucho más sencillo poner en marcha programas de cooperación en educación media superior. No lo sé. No, sí hay una decisión de la SEP, del gobierno mexicano, de instituir la enseñanza del francés también en la enseñanza básica. Estaremos aquí, claro, cooperando. Buenísimo, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a Ionut Balcó, encargado de negocios de la Embajada de Rumania. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que su país es considerado como uno de los faros de la francofonía en Europa Central y Oriental. La lengua francesa y la cultura francófona han acompañado la historia de Rumania durante mucho tiempo, y que se celebró la conferencia ministerial de la Organización Internacional de la Francofonía en 2006 en Bucarest, y que en esa ocasión se adoptó el vademecum relativo al uso de la lengua francesa en las organizaciones internacionales. Y quisiera, Ionut, si pudiera hablarnos un poco sobre este documento, que además de favorecer el uso del francés, busca promover el multilingüismo en estos organismos internacionales. Gracias.
Pues muchísimas gracias, estimada directora general adjunta. Agradezco muchísimo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Matías Romero, por organizar estas conferencias y los paneles, que la temática es extremadamente interesante. Pues como mencionaba, Rumanía sí es un estado faro para la francofonía, y hemos aprobado en la conferencia, en la cumbre de 2006 de la francofonía, este Vademecum, en el cual los países miembros de la Organización Internacional de la Francofonía realizaron un manual de tal manera, para llamarlo de alguna manera, para que todos los países miembros utilicen cuanto más posible el francés en todos los organismos internacionales, especialmente a nivel de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Unión Africana, y obviamente pues en todas las cumbres de la francofonía, ¿no? Y como mencionaba usted, pues también habló sobre el multilingüismo y el hecho de que se aprobó en Rumanía, que es un país cuyo idioma oficial es el rumano, no es el francés. Pues esto cuenta mucho sobre la importancia que la francofonía pues da al multilingüismo. Ustedes se preguntarán por qué Rumania es miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. Pues bien, desde finales del siglo XVIII, lo que eran en aquel entonces los principados rumanos, tuvieron muchísima influencia francesa, especialmente a nivel de las élites de estos principados, y que posteriormente construyeron el Estado y las instituciones modernas de Rumania, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX. Actualmente, Rumanía es miembro de la organización desde 1993, aunque 2 años antes pues había adquirido el estatuto de Estado observador. Y relacionándolo con el Vademecum que se aprobó en 2006 en Bucarest, se preguntarán cómo es que los países de la francofonía promueven el francés en el uso, en el diario de los funcionarios en las organizaciones internacionales. Pues bien, no quiero hacer competencia a Quebec o a Francia, pero también se puede estudiar francés en Rumanía. Y la ventaja es que van a poder visitar el castillo de Drácula. Así que inmediatamente después de esta cumbre de 2006, Rumanía lanzó un programa de becas doctorales que se llama Eugenio Nesco, que probablemente lo conocerán por ser el fundador del Teatro del Absurdo. Y estas becas hasta ahora fueron aprovechadas por 745 investigadores, desde 2007 hasta 2018. Y México, como país observador de la francofonía, los estudiantes mexicanos también pueden aplicar para este programa. Además de eso, también desde 2004 hasta la fecha de hoy, pues Rumanía, junto a la Organización Internacional de la Francofonía, desarrolló varios programas de perfeccionamiento del francés de los funcionarios públicos rumanos, tanto diplomáticos como funcionarios de otras instituciones, ¿no? Y hasta hoy en día, más de 6.000 funcionarios rumanos, pues perfeccionaron su nivel de francés a través de estos programas especiales que se crearon con la ayuda del Instituto Francés, y todas sus sucursales en Rumanía, de la Alianza Francesa y obviamente con la Organización Internacional de la Francofonía. Aparte de eso, como les decía, Rumanía pues ha estado históricamente vinculada a Francia, a la cultura francesa, y por lo tanto el francés siempre ha sido uno de los idiomas más estudiados en Rumania. Hoy en día en el sistema educativo rumano hay el segundo mayor número de colegios bilingües reconocidos internacionalmente después de Francia a nivel europeo. Por lo tanto, también tiene que ver con el tamaño del país. Es un país de 22 millones de habitantes. Y también en el nivel educativo pues se organizan muchos concursos que nosotros las llamamos las Olimpiadas, tanto a nivel nacional o como a nivel internacional. Luego también esta promoción del francés a nivel de las organizaciones internacionales se realizó a través de programas destinados a los oficiales que participan en misiones de paz
sean de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, la escuela de oficiales Mihai Viteazul de la Gendarmería Rumana, pues tiene un programa especial dedicado a los oficiales de seguridad de países francófonos que luego van a ser enviados en misiones de paz en todo el mundo. Aparte de eso, Rumanía misma participa en 6, si no me equivoco, 6 misiones de paz de Naciones Unidas en espacios francófonos y en 10 misiones de paz de la Unión Europea en espacios francófonos también. Y no quisiera pasar la ocasión sin mencionar que la cumbre de 2006 que menciona la directora general adjunta, pues fue uno de los grandes, de los mayores eventos internacionales que organizó Rumanía en los últimos años, porque en esa cumbre participaron 36 jefes de Estado y de Gobierno, 25 ministros de Asuntos Exteriores y 11 ministros de la Cultura y de la Francofonía. Fue una de las cumbres, de las mayores cumbres, como les decía, junto a la de la OTAN, que organizamos unos años después, y junto a la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que vamos a organizar el próximo 9 de mayo en Sibiu, en Transilvania, justo para pensar sobre el futuro de Europa. Eso sí, inicialmente estaba prevista para pensar el futuro de Europa después del Brexit, ahora ya no sabemos si hay Brexit o no. ¿Y qué más? Nada más mencionar que también vamos a organizar este año, en junio, el primer foro digital del espacio universitario francófono, del 18 al 19 de junio, y luego el 21 de junio, la cuarta conferencia de los ministros de educación de los estados francófonos. Las dos van a ser organizadas en Bucarest. Y esto, pues la verdad que es un honor para Rumanía estar tan implicada en la Organización Mundial Internacional de la Francofonía, y muestra de ello yo creo que es, por ejemplo, también la primera visita de la nueva Secretaría General de la organización, Luis Mushikibabo, que estuvo en Bucarest hace unas semanas para participar en una conferencia sobre la reducción de los riesgos de desastres naturales, una conferencia organizada en el marco de la presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea para los países del África, Caribe y del Pacífico. Y pues espero que haya contestado un poco a la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Me pareció, no lo había pensado, y me pareció muy interesante la referencia que hizo a las OMPs, o sea, la importancia del francés en un grupo de militares que hablan francés. Muchas gracias por eso. Bueno, quiero darle la bienvenida al señor Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México. Y quiero preguntarle, ya un poco tenemos el guiño inicial que nos dijo el embajador Evrard sobre la importancia del francés. ¿Cuál es la importancia del multilingüismo en los organismos internacionales, ¿no? Él hablaba que se genera una discusión más rica, más incluyente. Nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Valentina, y al Instituto Matías Romero. Me parece que es muy importante que este tema esté en una academia diplomática, que la diplomacia cultural debe tener más y más importancia, y la lengua forma parte justamente de lo que la UNESCO considera como un elemento fundamental del desarrollo humano. Y para contestar a tu pregunta, bueno, primero decir que en la UNESCO, que es una agencia especializada de Naciones Unidas, el francés es a la vez lengua oficial y lengua de trabajo. Es importante, es decir, todos los funcionarios tienen que manejar el francés, además del inglés, y que es obviamente una lengua oficial como 6. Los demás nos gustaría tener, como la Unión Europea, más lenguas, pero bueno, hay desafíos en este sentido. Pero me voy a referir más bien a el multilingüismo y el multilateralismo, como lo decía el embajador de Marruecos hace poco. Yo creo que la defensa del multilingüismo es también la defensa del multilateralismo, y volver a por qué se ha creado Naciones Unidas en 1945
después de un periodo muy negro de la historia, donde lo que se negó antes de todo es el valor de la diversidad cultural y de la diversidad lingüística, obviamente. Y entonces el primer trabajo que fue de Naciones Unidas, en particular de UNESCO, es que basar la cooperación internacional no solamente sobre acuerdos económicos, acuerdos políticos o hasta militares, pero sobre acuerdos técnicos, incluyendo sobre acuerdos culturales. Y ahí es muy importante que el multilingüismo forma parte de las grandes prioridades de la Organización de Naciones Unidas y de UNESCO en particular, y en este sentido la diversidad cultural fue la que realmente, que es un valor que comparte con la Organización Internacional de la Francofonía, fue la base de un nuevo paradigma que no es un freno al desarrollo, sino potencia justamente el desarrollo de las sociedades. Entonces, en este sentido, el primer trabajo que sea, o digamos, la coincidencia de intereses y de trabajo con la francofonía fue de trabajar en la defensa de la diversidad cultural, y le recordaré que se aprobó en 2001 una gran declaración, que es la Declaración Universal sobre la diversidad cultural, y tuve la suerte de participar en los debates junto con muchos países francófonos. Fueron seguramente el grupo más activo dentro de los países miembros de la UNESCO para defender ese concepto de diversidad cultural. Entonces, lo que estaba defendiendo no es solamente la lengua francesa o la cultura francófona, perdón, o la diferentes tipos de lengua francófonas, pero era valores que se está expresando y se está plasmando esa declaración. Pero obviamente había que ir más allá para que ese foro de multilingüismo pueda realmente existir, y ahí fue la necesidad de aprobar una convención internacional sobre la protección y la promoción de las expresiones culturales, que fue otro gran debate, porque ya no estamos hablando de una declaración, estamos hablando de una convención que justamente lo que pretende es permitir a los países de proteger y de promover su lengua, su cultura, sus cosmovisiones, con políticas internas, y no dejar realmente la cultura solamente al dejar hacer de la economía. Es decir, la lengua como la cultura no es una mercancía como otra, y es el principio que esa convención logró plasmar en un instrumento internacional que ya tiene universalidad, tiene una tasa de ratificaciones muy importante, y que permite generalmente a todos los países miembros de la UNESCO y más allá de proteger su lengua, de proteger sus industrias culturales y de tener justamente la posibilidad de ver la diversidad cultural como un valor. Entonces, eso fue realmente digamos, el punto de encuentro de valores entre la francofonía y la UNESCO. A pesar que la UNESCO no defiende el francés, tenemos más que otras lenguas, tenemos un principio de igualdad de las culturas, pero sí un principio de, digamos, común, un valor común de defensa de la diversidad cultural. Más allá de ese trabajo puramente cultural, el trabajo de la UNESCO con la francofonía, y por qué es importante defender lo que hace la francofonía en los ámbitos multilaterales, es que justamente no se limita al campo cultural. La educación es fundamental, y en este sentido hay que recordar que 40% de la población no tiene acceso a la educación en su lengua materna. 40% no pueden ser educados en su lengua materna. Eso es una gran preocupación de la UNESCO, pero también de la francofonía. También el tema de la educación es la educación de las niñas, la desigualdad de género, que es un tema que la francofonía y la UNESCO trabajan conjuntamente. La educación es también la lucha contra el extremismo, y justamente la defensa de las lenguas, la defensa de un concepto digamos, del pensamiento único, es también lo que comparte la francofonía y la UNESCO. En el campo científico es muy, digamos, gráfico de ver que 82% de las publicaciones en ciencias sociales están publicadas en inglés, y 90%
93 o 92% de las publicaciones en las ciencias exactas están publicados en inglés. Entonces hay un desafío ahí de defender no solamente la lengua, pero los conocimientos. Se trata de defender los conocimientos que se genera cada cultura. Y en este sentido hay otro campo muy importante. Este año estamos celebrando el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y no estamos defendiendo solamente un medio de comunicación, sino la función social de la lengua indígena. Es justamente, y ahí, bueno, Quebec lo sabe más que nadie con la diversidad de lenguas indígenas que tiene, y la francofonía también, y la UNESCO también, es defender esa diversidad lingüística. México es un ejemplo espectacular de diversidad lingüística, donde hay un gran desafío para defenderla, y no solamente para que sea un medio de comunicación, porque ahí hay un desafío de preservar un patrimonio extraordinario, un patrimonio conocimientos que además está vinculado a temas esenciales del desarrollo sostenible. Cuando hablamos de, por ejemplo, el tema del calentamiento global, de la pérdida de la biodiversidad, sabemos que hay muchos conocimientos de los pueblos indígenas que permite justamente enfrentar esos desafíos. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que aceptar la complejidad de la lengua. La lengua es mucho más que un medio de comunicación, y la lengua es un derecho humano. Forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27, donde los derechos culturales seguramente fueron los que menos han sido desarrollados a nivel internacional o a nivel nacional. Y yo creo que nos hemos equivocado a lo largo de la historia de la cooperación internacional de no ver la cultura, la lengua, como un factor esencial de cohesión social, de desarrollo económico. Y yo creo que, para contestar a tu pregunta, yo creo que la lengua no se debe limitar al campo artístico y cultural, si bien es muy importante, pero debe entrar realmente en las prioridades de las sociedades, las prioridades esenciales de los pueblos, porque ahí están las respuestas a los grandes desafíos del desarrollo de nuestras sociedades. Gracias.